Dios les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en su casa o a sus diferentes dispositivos electrónicos. Somos la Iglesia Casa de Fe, ubicados en el 1131 North Wilmington Boulevard, en la ciudad de Wilmington, California. Si estás cerca de nosotros, te invitamos a que nos visites. Y si no, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas o, como dije, a los diferentes dispositivos de las redes sociales. Mi nombre es Sergio García, mi esposa Laura García, y les seguimos invitando a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Vamos a entrar a la predicación en esta mañana. El gobierno de la iglesia, parte 2, y hoy vamos a ver los diáconos en la congregación. Los hermanos que se fueron para allá atrás, ojalá y lo puedan ver por audio. Hay dos ministerios que predominan en la congregación: pastores y diáconos. No hay más, y lo hemos establecido mucho, no hay apóstoles, no hay profetas. De lo contrario, el apóstol Pablo hubiera dicho en Efesios, ¿verdad? En Primera de Timoteo, en Tito. A Tito le hubiera dicho: establezcan apóstoles en la iglesia. No, al contrario. En Filipenses 1:1 el apóstol Pablo se dirige a los ancianos y diáconos de la iglesia. Ahora, realmente no sabemos si en todas las iglesias habidas y por haber en ese tiempo existían los dos ministerios, tanto ancianos y diáconos, en cada congregación. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el apóstol Pablo da directrices específicas para los pastores. Dicho sea de paso, la palabra pastor está relativamente relacionada con ancianos, obispos, presbíteros. Es lo mismo, es la misma definición para pastor. Entonces, en la iglesia tenemos pastores y tenemos diáconos. Pablo, la semana pasada, del capítulo 3, del versículo del 1 al 7, el apóstol Pablo menciona los requisitos de los ancianos, que son los que cuidan la iglesia, y ahora pasa del versículo 8 al 13 al ministerio de los diáconos, los que sirven en la iglesia. Los pastores son los que cuidan la iglesia, los diáconos son los que sirven en la iglesia. Las demandas de los diáconos son prácticamente tan exigentes como la de los ancianos. Cuando Dios levanta a personas para servir en su iglesia, busca a aquellos cuyo corazón es recto para con Dios. Su preocupación no está en sus talentos o en sus habilidades, sino en su integridad espiritual. Muchas congregaciones hacen nombramientos de personas y ellos dicen para que se anime: hermano, ponga a servir a mi hijo, ponga a servir al hermano fulano de tal, para que se anime a servir. Bueno, eso no sirve. Eso es malo en una congregación. Eso es pésimo en una congregación. Anteriormente salía un programa, no sé cuántos de ustedes lo vieron, ese programa se llamaba Siempre en Domingo, ¿verdad? Y entonces ahí le daban oportunidad a personas que cantaban, aunque no sabían cantar bien, pero para que se animaran, ¿no? Y cuando no cantaban bien, venía el chacal y lo sacaba, el de la trompeta, ¿no? Y con el chacal, con los leones, ¿no? Y cuando cantaban bien, señor don Francisco agarraba y les daba una patadita atrás, ¿verdad? Así como la patadita del impulso, para animarlos a ser artistas. Bueno, la iglesia no es siempre en domingo, aunque todos los domingos nos juntamos, pero la iglesia no da pataditas para animar a nadie. Exhortamos a través de las escrituras, pero no damos pataditas para que el hermano póngalo a hacer algo para que se anime. No, aquí no es don Francisco. La norma para los diáconos no es de ninguna manera inferior a la que se requiere para los ancianos, y ahorita lo vamos a poder notar.
Los ancianos que guían bien y los diáconos que sirven realizan diferentes funciones. Ya lo hemos dicho, los ancianos son los que cuidan la iglesia, los diáconos son los que sirven en diferentes funciones dentro de la iglesia. Pero los requisitos espirituales son exactamente iguales, a pequeñas diferencias, como lo vamos a ver. El caso de 1 Timoteo 3, versículo 2, al anciano, al pastor, se le pide que sea una persona que sea apta para enseñar, que tenga la cualidad de poder enseñar, que haga buen uso de la pedagogía y de herramientas necesarias para poder enseñar la palabra de Dios. A los diáconos no se les pide que ellos sean aptos para enseñar, porque se supone que los que enseñan en la iglesia son los ancianos, no los diáconos. Ahora, eso no quita de ninguna manera que un diácono pueda enseñar, eso no lo quita. Ahora, nosotros podemos ver cómo en el comienzo de la iglesia ya se empezaba a ver la necesidad de poder mencionar a personas que ayudaran al ministerio de la iglesia. Muchos han dicho que los diáconos, y ahorita lo vamos a ver un poquito más desglosado, muchos han dicho que los diáconos son los ayudantes o los asistentes del pastor, o son los que le quitan la carga al pastor. Déjenme decirles, no. Son dos trabajos totalmente diferentes. ¿Por qué razón? No le quitan la carga al pastor, porque la responsabilidad primordial de un pastor es la palabra de Dios y la oración. Esa es la función principal de un pastor. Que muchas de las ocasiones, a través del tiempo que se ha descompuesto tantas cosas, vemos nosotros pastores que hacen todo, y se les conoce como los pastores orquesta. Ellos la hacen de todo. Preparan el sermón, visitan a los hermanos, están al pendiente de las necesidades, oran por las necesidades de los hermanos, limpian la iglesia, parchan el techo, pintan lo que está despintado, y luego, por si fuera poco, o sea, tocan, algunos pastores tocan instrumentos y cosas que el pastor termina haciendo todo. Recogen la ofrenda y la congregación tranquila. El día que el pastor no hace algo de eso, es un pésimo pastor, pésimo. Porque el argumento es, en el mejor de los casos, el argumento es, se le está pagando para que haga eso. Bueno, déjenme decirles, no. Bíblicamente, el pastor está para sobrever, para supervisar que la congregación esté funcionando de acuerdo al orden divino, pero sobre todo para exponer la palabra de Dios y para la oración, para que Dios pueda darle al pastor la palabra que la iglesia necesita. No estoy hablando de la oración en el que, hermanito, ¿cuál es su petición? Pues bueno, vamos a orar. Hermano, ¿y cuál es su otra petición? Y que se hagan filas para que el pastor ore por ellos. Aunque eso es bueno, pero no es el trabajo primordial. Eso no es el trabajo primordial. ¿Sí me explicó? Conforme iba creciendo la iglesia, empezaron a surgir diferentes necesidades dentro de la congregación. Entonces, al inicio de la iglesia, nosotros podemos ver cómo había una necesidad de poder establecer este ministerio de ayuda para la iglesia. Ayuda para la iglesia. De esa manera, el trabajo que estaban desempeñando los pastores, en un caso particular, los apóstoles, fuera un poquito más relajado, si podemos mencionar esa palabra. Más sin embargo, los diáconos no eran una segunda clase. ¿Por qué razón? Porque se exige la misma cualidad y características espirituales que los pastores, excepto esa parte de no ser apto para enseñar.
De esta misma manera, el apóstol Pablo establece las condiciones personales de quienes tenían que liderar el servicio en la iglesia, trabajando en áreas no pastorales en la congregación. Muchas congregaciones, está el pastor y está el copastor o el asistente del pastor. Pero esa palabra copastor o asistente del pastor no está en las Escrituras. No existe en las Escrituras. El hecho de que algunas iglesias funcionen de esa manera no quiere decir que sea un principio bíblico. Entonces, la necesidad de establecer diáconos en la iglesia fue por el comienzo de una necesidad organizativa de la iglesia. Por una necesidad organizativa de la iglesia. Entonces, los diáconos eran juntamente colaboradores directos con los apóstoles. Y tú lo puedes ver en Hechos capítulo 6, versículos 2 y 3. Los ancianos o los pastores deben ocuparse de gobernar la iglesia, como ya lo he mencionado, en enseñar y predicar la palabra de Dios y orar por la congregación en general. Por su parte, los diáconos deben, como dice Hechos capítulo 2, servir las mesas. Esto quiere decir atender las necesidades del servicio en general de la congregación. Pero son necesidades específicas reconocibles. Necesidades específicas reconocibles. ¿Por qué razón? Porque si los diáconos van a hacer todas las necesidades de la iglesia, la pregunta sería, los laicos, los demás miembros de la congregación, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y aquí cabe mencionar esto. Toda persona, todo individuo, todo hombre y toda mujer que es salva, tiene que hacer un servicio en la congregación de Dios. Si no está haciendo un servicio en la congregación de Dios, tenemos que exhortarla. Y si no, hay muchas cosas que tenemos que cuestionarnos. Porque la Biblia es muy clara. Primera de Corintios capítulo 12. A cada uno se le ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Entonces, si los diáconos van a hacer el trabajo de los laicos, ¿a dónde van a funcionar los laicos? ¿Cómo van a mostrar su servicio a Dios? Eso quiere decir que en la congregación no puede haber salvos pasivos. Personas que dicen ser salvas, pero no hacen nada. Vuelvo a repetir. Tenemos que empezar a hacer muchas preguntas a esa persona. Muchas preguntas. De lo contrario, entonces el Espíritu Santo es un mentiroso. Si alguien dice, bueno, a mí no se me ha sido dado un don, el Espíritu Santo mintió. Porque dice que a cada uno se le ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. En particular. ¿Me explico, hermanos? Bueno, y si no, después podemos explicar un poquito más. Entonces, las condiciones esenciales para los diáconos fueron las de la plenitud del Espíritu. O sea, los primeros que se establecieron en la iglesia en Hechos capítulo 6, una de las cualidades que tenían que tener es que fueran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Ahora, el diaconado o el ministerio de diácono no es un paso previo para llegar a ser pastor. O sea, no es el escalón anterior, un escalón antes de ser pastor. Porque muchos piensan que, bueno, este hermano ya lo mencionaron como diácono
y ahora el siguiente paso en un futuro no muy lejano o muy cercano tiene que ser, ahora va a ser pastor después de esto. No siempre eso puede suceder, aunque es posible que también eso pueda suceder, pero no es una regla para poder medir a todas las personas. Algunos diáconos aparecen en otros ministerios en las Escrituras, como es el caso de Felipe. Felipe era un diácono en la iglesia de Jerusalén, pero también era un evangelista que había sido otorgado ese don por medio del Espíritu Santo. Entonces, por oficio era un diácono, pero por don era un evangelista. Eso lo puedes ver tú en Hechos capítulo 8, del versículo 26 al versículo 40. Aunque quiero adelantarme un poco, la palabra diácono no aparece en Hechos capítulo 6. No se les llama a estos 6 jóvenes, van a ser los diáconos de la iglesia. No se reconoce eso. Pero eso tampoco quiere decir que el trabajo que ellos iban a desempeñar o estaban desempeñando no fuera una diaconía, como vamos a ver la definición un poquito más adelante. Entonces, el diaconado puede ser un ejercicio excelente como una escuela para preparar a las personas para el ministerio, sea administrativo, sea de evangelización o sea de pastorado dentro de una congregación. El texto que vamos a ver el día de hoy es 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 8 al 13. 1 de Timoteo 3, del 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y a estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias en esta casi tarde por este tiempo que tú nos das. Pido que me puedas guiar para poder compartir tu palabra y que también mis hermanos puedan ser guiados para poder escuchar tu palabra y poderla poner en práctica. Te lo pido por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Amén. Con esto quiero decir que una proposición que tengo es ser antes que hacer. Ser antes que hacer. Esto quiere decir la integridad como requisito indispensable para el servicio eficaz. Ser antes que hacer, la integridad como requisito indispensable para el servicio eficaz. Y lo quiero compartir en 4 partes. La primera es definición de diáconos. La segunda, cualificación de los diáconos, del versículo 8 al 10 y versículo 12. Cualificación de los diáconos, versículo del 8 al 10 y versículo 12. Punto número 3, las mujeres, versículo 11. Las mujeres, versículo 11. Y el cuarto punto, el premio de los diáconos de acuerdo al versículo 13. El premio de los diáconos de acuerdo al versículo 13. Vamos a ver definición de diáconos. Diáconos. El término se aplica a cualquier servicio no específico. Algo que quiero compartirte, en las Escrituras no vamos a ver trabajo específico que los diáconos tengan que desempeñar. No lo vamos a ver. Podrás tú buscarlo, no lo vamos a ver. Tenemos algunos rasgos en Hechos capítulo 6
y además, lo que sí vamos a ver son las cualidades que los diáconos deben de tener. Pero para que podamos entender, pastor, ¿qué es un diácono? Un diácono es una persona que hace un servicio no específico. Pero por sus cualidades vamos a alcanzar a comprender más o menos qué tipo de servicio es el que un diácono tiene que hacer, por las cualidades que la Biblia nos presenta. O sea, que dentro de las cualidades está escondido el tipo de trabajo que ellos tienen que hacer. El diácono son uno de los dos oficios que debe haber en una iglesia. Primer oficio, pastor. Segundo oficio, diáconos. Entonces, la palabra diácono es una transliteración del griego, porque en el griego es diácono, con K de kilo. Es una de las palabras que no se tradujeron. Así las cruzaron del griego al español. Por eso en nuestro español la palabra sigue guardando su misma compostura, aunque su gramática es diferente porque la K hace una diferencia en diácono. Esa es la diferencia. Entonces, diácono es una transliteración del griego. La palabra griega es mucho más frecuente traducida como siervo, en algunos casos como ministro. Muchas veces la palabra diácono se traduce como siervo o como ministro. Algunas pocas veces se traduce como diácono, tal y cual, como diácono. Como por ejemplo en el caso del Señor Jesucristo. Esa palabra se utiliza dos veces, una en Gálatas 2:17, la otra en Romanos 15:8. Romanos 15:8 dice, pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. Esa palabra siervo es la palabra diácono, siervo de la circuncisión. También como por ejemplo Pablo y a otras personas, como por ejemplo Colosenses 1:23, Colosenses 1:25, Colosenses 1:7, el caso de Colosenses 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Esa palabra ministro es la palabra diáconos. Como por ejemplo también en Romanos 13:4 se refiere a el magistrado. Esa palabra magistrado es la palabra diáconos. Incluso al referirse a los servidores de Satanás, también se les llama diáconos. El caso de 2 de Corintios capítulo 11, versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros, sus diáconos se disfrazan como diáconos de justicia. Esa palabra ministros tiene que ver en el griego es diáconos. La epístola a los Filipenses es la primera vez que el apóstol Pablo utiliza la palabra diácono como tal. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ahí utiliza el apóstol Pablo la palabra diáconos y así se translitera a la Reina Valera. Así, de la misma manera, diáconos, se translitera. Entonces, solo en Primera de Timoteo capítulo 3 y Filipenses capítulo 1 se translitera la palabra diácono. No hay ministro, no hay siervo, no hay nada. Tal como cual, diácono. Las demás veces que se utiliza la palabra diácono, en varias ocasiones o en varias traducciones se traduce con la palabra castellana como por ejemplo distribución,
administramos, ministración, ministros, sirvientes, servidor, siervo, servir, expedida, ayudaban, socorro y diácono, entre otras. En el griego se utilizan palabras como diáconos, diaconeo, diaconía. Es la manera en que se traduce en el griego. Pero como por ejemplo en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13, se dan las calificaciones o las cualificaciones morales del diácono o ministro, pero no se especifica cuál vaya a ser su obra en particular. Ahora, es evidente que estos diáconos llevaban a cabo funciones de una manera oficial, no de una manera preventiva o no de una manera sin nombramiento. Por eso son oficios. Una persona, como por ejemplo, que tuviera otro don dentro de la iglesia, no tenía ese don como algo reconocido dentro de toda la congregación. Solamente el hermano tiene el don de X. Pero cuando se trata de diáconos, son nombres o son oficios reconocidos por toda la congregación. Si alguien preguntaba o alguien pregunta en nuestros días quiénes son los diáconos de la iglesia, deben de ser personas identificables, que nadie más en la iglesia puede hacer el servicio que ellos están haciendo. Dones, varias personas en la iglesia pueden hacer ese don. Pueden funcionar de esa manera, pero no todos en la iglesia pueden funcionar como pastor, no todos en la iglesia pueden funcionar como diáconos. Entonces, el sentido original de esa palabra diácono tiene que ver con un grupo de palabras que se realizan de diferente manera y se utiliza para señalar a sirvientes. El caso de Hechos capítulo 6, servir las mesas. Ahora, esta definición de servir las mesas o de diáconos gradualmente se extendió en las iglesias hasta llegar a incluir todo tipo de servicio en la iglesia. Entonces, el servicio o el oficio de diácono no debe de ser confundido con un don. ¿Qué es lo que es un diácono? Un servidor. El hermano Pancho tiene el don de servicio. Bueno, el hermano Pancho tiene un don de servicio, pero el hermano Juan tiene el oficio de ser un diácono, un servidor de la iglesia. ¿Me explico? Dos cosas diferentes. ¿Por qué razón? Porque el trabajo del hermano Pancho, cualquier otro hermano lo puede hacer. Pero el trabajo del hermano Juan, no cualquiera lo puede hacer. Aunque tenga otro hermano de la iglesia, tenga la habilidad de hacer el trabajo de Juan, simple y sencillamente porque no ha sido reconocido oficialmente en la iglesia como diácono, no lo puede hacer. No sé si eso me ayuda a explicarme más. Ejemplo, el hermano Juan es el administrador de la iglesia. El hermano Teófilo es un buen contador público. Es más, en su trabajo es el administrador de la compañía donde él trabaja. Pero el hermano Juan, la iglesia oficialmente ha reconocido y los ancianos, los pastores, han confirmado también el llamado del hermano Juan a llevar las finanzas de la iglesia. Aunque el hermano, ya no me acuerdo el nombre que dije, sepa mejor, no puede. No puede. No puede. Un don, otro hermano de la iglesia puede funcionar con él.
sin ningún problema. Pero el oficio no puede hacerlo. Entonces, inicialmente, el nombre o el servicio o la función de diácono se aplicaba a 7 jóvenes que fueron elegidos para, escúchame bien, para supervisar los fondos de la iglesia para poderlos repartir de acuerdo a las necesidades que habían en ese momento en la iglesia de Jerusalén. Ahora, eso que sean 6 jóvenes inicialmente no puede ser una regla general que gobierne todas las iglesias. Porque de pronto hay iglesias que dicen, bueno, como la Biblia en Hechos capítulo 6 dice que son 6, nosotros tenemos que tener 6 diáconos dentro de la iglesia. Pero si son 20 pelados, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, puro jefe y pocos indios. ¿Verdad que sí? No. Eso va dependiendo la necesidad de cada congregación. A lo mismo que los pastores. La iglesia necesita pastores de acuerdo conforme la iglesia se va desarrollando. Si son 5 personas, ¿necesitaríamos 3 pastores? No, no se necesitan 3 pastores. ¿Sí me explico? Eso no quiere decir que no se esté pensando en un grupo pastoral o en un grupo de diáconos. Ahora, en Hechos capítulo 6, vuelvo a repetir, no se les llamó diáconos. La idea de servir viene desde, como por ejemplo el ministerio de Jesús, Juan capítulo 2, versículo 5, donde se emplea la palabra diáconos para servir o para las personas que estaban sirviendo en una boda. Jesús les dice, Jesús les dice, perdón, era una herejía. Jesús les dice, sirvan, cuando convierte el agua en vino. También se empleó la palabra diácono en Lucas capítulo 4, versículo 39, donde la suegra de Pedro sirvió una comida. En Lucas capítulo 10, versículo 40, capítulo 17, versículo 8, capítulo 12 de Juan, versículo 2, también se emplea esta palabra para referirse a servir comida. Diácono se emplea también para, o se refiere a soldados y policías que hacen cumplir la justicia, como es el caso de Romanos capítulo 13, versículo 4. En Juan capítulo 12, versículo 26, Jesús igualó el seguirle con el servirle. Entonces, cualquier cosa que se haga en obediencia al servicio espiritual tiene ese sentido de diácono. En pocas palabras, todos los cristianos debemos o somos diáconos, porque todo cristiano debemos servir en la iglesia activamente a Cristo y obvio a su iglesia. Obvio a su iglesia. Nota esto. Todo creyente debe servir activamente en la iglesia y a Cristo. Obvio. No sé si tengo calor o me estoy derritiendo. Pero si quieren prender esa cosa, ¿tienen calor? ¿Tienen calor, hermanos? ¿No? Me estoy derritiendo yo. Ponla a 72 a lo mejor. Hoy en día existe un dicho, no sé de dónde viene, donde las personas dicen, bueno, me voy a tomar un año sabático. Entiendo el concepto, ¿no? Que había que descansar, pero la tierra, que no se cultivara la tierra cada 7 años. Pero hoy las personas dicen, bueno, voy a tomarme un año sabático, no voy a hacer nada en la iglesia, me voy a despejar de cualquier trabajo que yo haya estado haciendo en la iglesia y me voy a tomar ese año para
recuperar mi ánimo, para recuperar... No. Hermano, no confundas el Antiguo Testamento bajo el Viejo Pacto con el Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento. No confundamos. Hoy en día yo escucho de pastores que dicen, bueno, me voy a tomar un año sabático. Es muy saludable. Conozco pastores que han sido fieles hasta la muerte, que nunca se tomaron un año sabático. ¿Sabes por qué? Porque ahí es justamente donde viene el engaño del enemigo. Empiezas a dejar de funcionar en el cuerpo de Cristo y ¿qué empieza a pasar? La pregunta es, ¿cómo edificas a tus hermanos si sigues siendo parte del cuerpo? ¿Cómo? Al que en vida fuera por adopción abuelo de mis hijos, cuando él estaba en un centro de recuperación, él la mano no la movió. Y yo cuando lo iba a visitar le decía, tienes que mover la mano, tienes que mover la mano, tienes que mover la mano. Se le llevó una pelota para que empezara a hacer ejercicio con el puño y yo le decía, mueve la mano. Yo llegaba y le movía la mano, pero yo me iba y otra vez con la mano así. A tal grado que ese hombre en vida no pudo volver a mover su mano. En vida se le pegó el brazo. Cuando muere, lo primero que hago, estando ya dando el último suspiro, lo primero que hice fue jalarle su brazo a tal grado de que llegara hasta su pierna, porque yo dije, no quiero que se vaya así a la tumba con la mano aquí. Imagínate tú, un hijo de Dios, nacido de nuevo, puesto en el cuerpo de Cristo, dejar de funcionar solamente porque no quiere. ¿Dónde ves eso? Bueno, en ese tipo de personas. Pero ¿quieres que te diga una cosa? El cuerpo de Cristo no está atrofiado. Porque el Espíritu Santo es el que le da vida. El Espíritu Santo le da vida. Y no es un cuerpo deforme. No es un cuerpo deforme. Siempre tiene vida. Y el hecho de que el Espíritu Santo se haya manifestado sobre cada persona, dándole un ministerio en particular, es porque ese cuerpo tiene que nutrirse los unos a los otros. Tienen que nutrirse los unos a los otros y tienen que funcionar de acuerdo a cómo han sido constituidos o fueron creados o para qué fueron salvos. Esa es la realidad, queridos hermanos. Entonces, todo cristiano somos diáconos como un don, porque servimos, y debemos hacer este servicio activamente en la iglesia de Cristo y a Cristo, activamente. Conclusión, el trabajo de los diáconos es un servicio administrativo para el mejor funcionamiento de la iglesia. Entonces, los diáconos son personas que se les ha dado un reconocimiento oficial, tienen un oficio específico en la iglesia que se diferencia del don, y ese servicio es servir a la congregación en diferentes áreas o diferentes campos. Vamos a ver el punto número 2 y vamos a ir entrelazando todo. Cualificaciones de los diáconos, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Hay una serie de preguntas
que podríamos hacernos para discernir si alguien debe ser diácono o no? Hay una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿es esta persona honorable? 2, ¿es esta persona auténtica? 3, ¿es esta persona autocontrolada? ¿Es esta persona un dador sacrificado? ¿Es esta persona devota de la palabra? ¿Es esta persona fiel? Ahora, no perfecta, pero moralmente pura. ¿Esta persona honra a Cristo en el hogar? Y la pregunta 8, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? Porque el apóstol Pablo también está mencionando algún tipo de mujeres. Vamos a ver el número 1, el primer requerimiento que el apóstol Pablo está haciendo en el versículo 8. Honesto. El diácono debe de ser honesto. Los diáconos deben ser dignos de respeto. Un creyente con un carácter digno de imitar. Ahora, la pregunta viene, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo que un diácono tiene que ser honesto? Y empezamos entonces a formar la figura de qué tipo de trabajo un diácono va a realizar dentro de la iglesia. ¿Qué tiene que ver con honestidad? Bueno, tiene que ver también con la forma que habla, es honesto en su forma de hablar, pero también tiene que ver con dinero. O sea, una de las funciones, no la función, una de las funciones que un diácono en la iglesia debe de realizar o está incluido es el manejo de dinero. Es manejo de dinero. ¿Por qué razón? Porque en la congregación entra dinero. Alguien tiene que manejar ese dinero. ¿Quién tiene que ser? Imagínate, chécate esto, La iglesia está caminando por números rojos, porque no está entrando el dinero para pagar la renta, suplir necesidades, y el pastor es el que está manejando eso. Tarde que temprano, con ira, con enojo, con desilusión, con frustración en su vida, va a predicar algo que en lugar de ser palabra de Dios, va a ser la frustración de ese pastor. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se siente un padre cuando no alcanza a cubrir las necesidades de su casa? Le dice, llega la esposa, viejo, ya el niño no tiene, los zapatitos ya le aprietan, ¿no? ¿Ya le viste el hoyito que está abajo? Sí, pero ¿qué quieres que haga ahorita? No hay dinero. En lugar de hablarle amorosamente a su esposa, le va a hablar de acuerdo a aquella irritación que hay en su corazón porque sabe que el dinero no está siendo suficiente para sustentar su casa. De la misma manera, si el pastor está encargado de predicar la palabra de Dios y él se encarga de esas áreas, ¿qué crees que va a suceder cuando el dinero no está entrando correctamente? Va a haber un ingrediente que va a alterar la predicación de la palabra. Pero si un diácono está encargado de llevar las finanzas, ¿cómo el pastor va a predicar la palabra de Dios? Con libertad. Con libertad. No va a haber nada en su corazón. Va a poder predicar bien la palabra de Dios. Si hay otras actividades que hay que hacer, hay dinero que recaudar, viene la escuela de verano para los niños, vienen conferencias, vienen otra serie de situaciones dentro de la congregación,
¿Qué es lo que va a hacer si el pastor no tiene diáconos a su alrededor? ¿Qué es lo que va a suceder? Frustración. ¿Saben qué, hermanos? Hoy es mi última prédica. ¡Ay, nos vemos! Yo me voy. No, no. ¿Sí me explico? Por eso la Biblia dice, tiene que ser honesto el diácono. Tiene que ser una persona digna de respeto, un creyente con un carácter digno de imitar. Los diáconos no deben tomar su responsabilidad, los diáconos deben tomar su responsabilidad con seriedad y hacer uso de su cargo y no solo ocuparlo. Eso tiene que ver con honestidad. Voy a ser honesto en el área que me toca trabajar. Voy a funcionar como tal. Si al diácono se le puso de encargado sobre un oficio dentro de la congregación, él no puede salir mañana y decir, renuncio ahorita, es que yo no pude venir, es que yo, no. Él sabe que tiene una responsabilidad dentro de la congregación, de la misma manera como el pastor. Yo no puedo ayer sábado, ¿no? Me desperté, me dormí tarde, estaba viendo una película ahí de Rambo, ¿no? Se me hizo tarde. Hermanos, hoy no voy a ir porque me levanté tarde. Imagínate tú. ¿Verdad que no? Tú como miembro esperas que el pastor esté aquí para dar la predicación, y yo como responsable de la congregación y responsable delante de Dios y por el oficio que tengo, yo tengo que pasar por alto cualquier situación para ser responsable de estar aquí contigo. De la misma manera el diácono. Ve que esa palabra honesto también está para los ancianos. También está para los ancianos. La segunda, sin doblez. No llevan cuentos de casa en casa, no anda de chismoso, no son chismosos. No dicen una cosa a un miembro y luego lo opuesto a otro miembro. Su palabra es confiable, su sí es sí, su no es no. Si dice yo estoy ahí, ahí va a estar. Si dice no voy a estar, no va a estar ahí. Él es firme en su palabra. No cambia las cosas de acuerdo a cómo le venga el agua en el río. Tercer cosa, no dado a mucho vino. Versículo 8. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe no dado a mucho vino, nosotros del siglo XXI lo entendemos mal. Bueno, entonces un toquecito de vez en cuando, un tomador social, bueno, vamos a darle, ¿no? Recuerdo que mi esposa me comentaba, ¿no? Que alguien le comentó a ella, ¿no? Yo he leído toda la Biblia y no encuentro en ningún lugar donde la Biblia prohíba el tomar. Bueno, si la Biblia no dice en ningún lugar que prohíbe el tomar, la Biblia sí dice que no es sabio. Proverbio lo dice. Lemuel, no es para los reyes el vino o lemuel. No mires el vino cuando enrojece, porque es como una serpiente que va a picar. Si la Biblia no prohíbe que el vino es malo, vámonos por el otro lado. ¿Es sabio? ¿Es sabio? ¿Es sabio participar? El apóstol Pablo es muy claro. No voy a hacer nada, parafraseado, no voy a hacer nada que pueda ser de tropiezo para mis hermanos. No voy a hacer nada. Pero bueno, no estamos, en esta escritura no estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando del primer siglo. El apóstol Pablo dice, no dado a mucho vino. Debemos entender el contexto en el cual se escribe esta carta. No había agua potable. ¿Qué es lo que hacía la gente? Participaba de ese vino como algo que era parte de su dieta, por esa necesidad. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, por causa de tus dolores estomacales, toma un poco de vino. Ya no tomes agua, porque te va a producir más problemas en tu estómago.
porque el agua no era saludable como la tenemos el día de hoy. Hoy tenemos agua alcalina, agua purificada, agua del Himalaya, no, del Himalaya no, ¿verdad? Pero sí del Arrowhead, con no sé cuántos minerales y sin minerales y como tú quieras. Hoy tenemos otras alternativas. ¿Por qué razón no debería ser amante del vino? Porque el vino entorpece. ¿Y qué va a ser una mente torpe al servicio de la iglesia? No va a ser nada de provecho. Tercera, bueno, la siguiente, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto puede ser una tentación para robar o para hacer uso o para usar los fondos de manera egoísta. Toda persona que está manejando finanzas de la iglesia necesita tener una actitud correcta hacia el dinero. O sea, en pocas palabras, un diácono tiene también que ser un fiel dador a la obra de Cristo. ¿Cómo vas a poner de diácono a una persona que no le gusta dar a la obra de Cristo? Que no es constante, no es fiel en dar de su dinero a la obra de Dios. ¿Cómo? Tenemos el caso de Judas. ¿Qué es lo que Judas hacía? Manejaba el dinero. ¿Qué hacía con el dinero? Pellizcaba la canastita. ¿Alguna vez le echó? La Biblia no señala. Pero había que avaricia en su corazón. Avaricia en su corazón. Entonces, un diácono que no es capaz de dar a la obra de Dios, no puede ser llamado a ser diácono. No tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, vamos a inflar los números para que aparezca o que para que parezca. Vamos a hacer tan pegadito el 0 para que parezca un 8 o un 8 para que parezca un 0. No, hermanos. Siguiente, versículo 9. Doctrinalmente correcto. Los diáconos deben entender la doctrina cristiana y obedecerla con una buena conciencia. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que saben de teología, pero ¿cuánto viven de teología? Nada. Un hombre se acercó a otro y le dijo, oye, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? Le dijo, no, yo tengo 20 años de cristiano. ¿Y ya has vivido como cristiano esos 20 años? Y le contestó, bueno, bien. No. Entonces, ¿de qué te sirve? Tiene que ser un hombre con la capacidad de entender la doctrina cristiana, obedecerla con una buena conciencia. Como yo decía el jueves, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué obedeces? Porque yo soy el diácono de la iglesia. O bueno, ¿por qué obedeces? Porque es que yo aspiro para ser diácono. No, eso no sirve. Obedecemos porque nosotros entendemos que somos hijos de Dios, amados por Él. No es suficiente sentarse en las reuniones y decidir cómo vamos a administrar la iglesia. Las decisiones que se hagan dentro de la congregación deben de ser decisiones conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Por eso es que un diácono debe de conocer la Escritura para que cuando se toman decisiones, ahora no estoy hablando solamente de que un diácono tiene que administrar la iglesia, no. Cuando se tomen decisiones dentro de la congregación, el diácono debe de saber qué es lo que la Biblia dice sobre cada una de las circunstancias que se están presentando dentro de la congregación. ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Qué vamos a hacer en este otro caso? ¿Cómo vamos a atender las necesidades de tal o cual situación? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Porque recordemos que nuestro manual que rige nuestro estilo de vida es las Escrituras. Hay algunas personas que conocen mejor otras cosas que la palabra de Dios.
Eso no puede ser. Hay personas que conocen bien los estatutos de la iglesia. Hay personas que conocen bien la confesión de fe de la iglesia. Te animo, vea la confesión de fe que tenemos en la página de internet. ¿Qué es lo que creemos? Hay que conocer bien la palabra de Dios. Hay iglesias que son regidas por reglamentos. Y bueno, está bien. Pero la Biblia está encima de cada uno de esos reglamentos. Las escrituras era la constitución de la iglesia primitiva. Ahora, déjame decirte esto. Un diácono que no conoce su Biblia es un obstáculo para el progreso de la iglesia. Es un obstáculo para el progreso de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, aunque ya lo vimos hace 15 días, la mujer tiene que aprender, es un mandamiento que Dios le está dando, tiene que aprender. Animo a los hombres a aprender teología. Hermano, toma un curso de teología. Agarra la Biblia. Si no quieres agarrar un libro de teología sistemática, agarra la Biblia. Empieza a estudiar los atributos de Dios. Empieza a estudiar teología propia. ¿Quién es Dios? Empieza a estudiar la Trinidad. ¿Por qué Padre, Hijo, Espíritu Santo? Empieza a estudiar Biblia, hermano. Empecemos a estudiar las Escrituras. Porque a veces tenemos dentro del ministerio cantidad de personas que no son preparadas. Es triste, hermano, es triste, hermano. Cómo los testigos de Jehová hablan de los cristianos. Los testigos de Jehová dicen que el cristiano es un ignorante, ignorante. Salíamos a evangelizar. Y cuando nos encontramos un testigo, no, porque eso saben mucho, y todo el mundo le daba la vuelta. Yo dije, no, ellos necesitan salvación. Me agarré la Biblia de ellos y me fui a las esquinas donde estaban ellos y empecé a compartir con ellos y ellos decían, pero todos los cristianos son ignorantes, nos dan la vuelta, ellos nunca quieren hablar con nosotros. Yo decía, pues aquí está uno que sí quiere hablar contigo. Con su propia Biblia, hermano. Dejemos ese estigma que se ha hecho de nosotros los cristianos. Nosotros conocemos la verdad, tenemos la Biblia. Estudiemos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios. No seamos estorbo en la iglesia de Cristo. Un diácono que no vive la palabra de Dios y tiene una conciencia reprobada, no puede manejar la iglesia de Dios. No puede. No podemos poner a una persona en un ministerio, en un oficio, porque es apreciado, porque es próspero en los negocios, es muy dadivoso en sus ofrendas, pero no quiere ser capacitado para servir. No podemos ponerlo como diácono dentro de la congregación. El versículo 10 está hablando de personas aprobadas y probados. Personas aprobadas y probados. Porque dice el versículo 10, estos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esto tiene que ver con observar sus vidas para ver cómo se comportan. Para ver cómo se comportan. Muchas de las ocasiones, en algunas iglesias, un creyente empieza sirviendo a Dios en la visitación, en recogiendo la ofrenda, como lo hace Enrique, ayudando en una escuela dominical para dar una clase y de muchas otras maneras. Y el Señor Jesús establece un principio, Mateo 25:21. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vale la pena notar que
varios hombres que hoy en día están en el pastorado o están en un ministerio oficial de diaconado, son hombres que empezaron a servir en cosas muy pequeñas, cosas que aparentemente eran insignificantes, pero que Dios premió la vida de ellos colocándolos en alguna otra posición. Pero a veces lo que nosotros hemos visto también ha sido hombres que sin más ni más son puestos en posiciones de autoridad y han cometido grandísimos errores. El caso como por ejemplo de José del Antiguo Testamento. Sirvió 13 años, nota, 13 años como siervo. Y después de 13 años se llegó a ser el segundo del gobernador. Moisés cuidó 40 años unas ovejas antes que Dios lo llamara. Josué fue siervo de Moisés antes de que fuera llamado a ser el líder de Israel. David cuidaba las ovejas de su padre antes de que Samuel lo invitara para ser ungido como rey. Aún nuestro Señor Jesucristo vino como siervo, trabajó como carpintero y ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Pablo fabricaba tiendas. Entonces nosotros tenemos que aprender a servir. Muchas de las ocasiones, la reputación de una iglesia es dañada por la calidad de sus líderes. Muchas de las ocasiones, la reputación de la iglesia es dañada por la calidad de sus líderes. Quiero mostrarte un ejemplo. Vamos a llamarle Jaime. Jaime asiste a la iglesia. Y de pronto, no es tan constante Jaime. Y a alguien se le ocurre y dice, bueno, ¿por qué no ponemos a Jaime como diácono de la iglesia? Sirve, que posiblemente teniendo el oficio de diácono, va a asistir más constantemente a la iglesia, porque ahora ya se va a sentir comprometido. Déjame decirte, esa es una declaración de ignorancia por parte de las personas que piensan de esa manera. Porque Jaime no está en consonancia o no está de acuerdo conforme los requisitos que se piden en la palabra de Dios, y solamente lo que la gente está viendo en Jaime, una manera de poderlo motivar aparentemente para que pueda ser más fiel a la iglesia. Jaime es un creyente no probado y es un creyente no preparado. ¿Cuál va a ser la condición de la iglesia posteriormente? Decadente. Va a haber carencias en ese liderazgo. Y posiblemente va a hacer más daño Jaime que beneficio. El versículo 12 dice de 1 de Timoteo capítulo 3, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Los diáconos no deben ser hombres que han sido divorciados y vuelto a casar. Ahora, si el divorcio es bíblico, tiene que ser considerado de acuerdo a las Escrituras. Pero simple y sencillamente porque ya no quiso convivir, se divorció y en su vida cristiana se divorció y ahora hay que hacerlo diácono, él no puede ejercer el diaconado. Porque no es marido de una sola mujer. No es marido de una sola mujer. También se debe de tener el cuidado en la iglesia de cómo ese diácono o ese futuro candidato a diácono trata a las demás personas que están bajo su responsabilidad ya existente. En este caso,
si es un hombre, antes de poder ver cómo va a tratar a la iglesia, primero tenemos que ver cómo está tratando a su casa, a los que ya están bajo su cuidado. ¿Hay una buena relación en toda su casa? No estoy hablando de una relación perfecta, estoy hablando de una buena relación. ¿Hay respeto mutuo entre ellos, entre la familia? ¿Los que están bajo su cuidado están siendo bien cuidados? Si no se les está dando lujo, por lo menos se les está dando lo que ellos necesitan. Porque si él no es capaz de cuidar su casa y proveer para los de su casa, imagínate cómo va a estar la iglesia. Va a ser un caos completo. ¿Su esposa es feliz? ¿Se puede ver la felicidad en el rostro de su esposa o María Magdalena? ¿Cómo se ve el rostro de su esposa? Si sus hijos son jóvenes o sus hijos son pequeños, ¿están bien educados? ¿Están bien educados? ¿Están firmemente disciplinados? Con amor. No están traumatizados. ¿Cómo es la relación de ese hombre con su padre? ¿Cómo es? ¿Tiene buena relación con su papá? ¿Se lleva bien con su padre? ¿Cómo es la relación si en este caso él es dueño de una empresa? ¿Trata bien a sus trabajadores? ¿Es justo con su paga para los trabajadores? ¿Les paga a tiempo? ¿O se gasta el dinero del trabajador y llega el viernes y le dice, ay, discúlpame, te pago el martes? ¿Paga justamente? ¿Es compasivo? ¿Tiene compasión para la gente? ¿Cómo es su relación con sus suegros? ¿Cómo? Porque hay algo que no podemos evitar. El hecho de que se haya casado la mujer con él, no dejan los papás de la mujer, ya se desaparecieron, ¿verdad que no? Siempre van a estar a la sombra de nosotros, siempre. ¿Cómo es nuestra relación con ellos? Ahora ahí te va el punto número 3, las mujeres. Versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí hay un pequeño debate. Aquí hay un pequeño debate. Hay algunas Biblias, como por ejemplo versiones en inglés, dice las esposas. Las esposas. Aquí la Biblia dice, Reina Valera dice las mujeres. Entonces el debate existe. Si este mandamiento de que las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, ¿se está refiriendo a las esposas de los diáconos o son otro tipo de mujeres? Ese es el debate. Donde varios comentaristas a veces no se ponen de acuerdo. Muchos dicen, no, son las esposas de los diáconos, que se les pide que tengan ciertos requisitos. Asimismo, de la misma manera que los hombres, asimismo las mujeres. Pero aquí cabe mencionar una situación. En el caso de los obispos, no existe esa cláusula. No existe esa cláusula. Asimismo, sus mujeres, para las esposas de los pastores, de los diáconos. ¿Por qué razón el apóstol Pablo debió haber, en este caso, que las esposas de los diáconos tengan las mismas cualidades que sus esposos, si fuera el caso de esposas de diáconos? ¿Por qué el apóstol Pablo hizo esa excepción? ¿Por qué no dijo las mujeres de los ancianos? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué solamente en las esposas de los diáconos? ¿Por qué razón? Bueno, esa palabra mujeres es muy genérico en el griego. Puede referirse a cualquier mujer, como puede referirse a las esposas de los diáconos. Pero en este caso, como está ese artículo
asimismo sean honestas. Esa palabra asimismo, tal parece que el apóstol Pablo está haciendo una tercera o un tercer llamamiento. En este caso solamente a mujeres que pudieran tener el ministerio de diaconado, lo que se conoce como diaconisas. ¿Por qué razón? ¿En qué aspecto, sin que la mujer pueda tomar autoridad sobre el hombre, una mujer puede ser diaconisa en la iglesia? ¿De qué manera? Bueno, ¿qué te parece la secretaria de la iglesia? Secretaria de la iglesia es un trabajo específico, que no cualquiera puede ser secretaria en la iglesia. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no cualquiera? Hermana, usted contesta el teléfono de la iglesia. A ver, usted lleva, ¿cuál es el récord? A ver, hermano. No. Tiene que ser una mujer, o puede ser, si este fuera el caso de una mujer, como puede ser el caso de un hombre, el recepcionista el recepcionista de la iglesia, o el secretario de la iglesia, el que lleve control de todas estas cosas. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, no cabe duda que también hay una apertura para que mujeres dentro de la congregación, sin ejercer, sin violar el principio del apóstol Pablo, Hechos capítulo 2, a 1 Corintios capítulo 12, sin violar ese principio, hay posibilidad de que la mujer pueda ejercer un diaconado dentro de la congregación. Por eso dice asimismo, las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, la mujer que sirve en la iglesia debe de ser en primer lugar una mujer honesta. Y en el versículo 8 el apóstol Pablo está haciendo la misma definición o la misma descripción del diácono. El diácono tiene que ser honesto. Entonces, las mujeres, así como los diáconos, deben llevar una vida seria. No deben ser calumniadoras, y esa palabra calumniadora tiene que ver con diabolos. O sea, calumniar es por medio de farsas afectar la reputación de alguien. Eso es calumniar. Por medio de farsas perjudicar la reputación de alguien. Imagínate una mujer que es candidata a diácona o que es diaconisa de la iglesia. Ay, mi marido, ay, esto, ay, el otro, contándosela a todas las mujeres de la congregación. ¿Verdad que no sería de buen testimonio? ¿No es ser honesto? Sí, pero ¿qué es mujer? No importa. No puede hacer eso. Es una diábola. Y esa palabra se emplea para describir a Satanás, Mateo 4:1. La mujer diaconisa debe tener la capacidad de poder controlar su lengua. Al igual que los ancianos en el versículo 2 de 1 de Timoteo 3, perdón. También los ancianos deben tener la capacidad de controlar su lengua, no solamente las mujeres, también los hombres, los pastores, los diáconos en el versículo 8. La mujer debe de ser sobria, no debe ser alterada por ninguna droga, no debe ser alterada por ninguna cuestión ajena a su vida, debe de ser sobria en todo su sentido, debe estar cabal, no debe beber, debe estar en su juicio. Y la Biblia dice que tiene que ser fiel en todo, en todo. Fieles absolutamente en todo. ¿Sí? No codiciosa de ganancias deshonestas. Porque también una mujer puede llevar la administración dentro de la iglesia. Termino con el punto número 4. El premio de los diáconos. Versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Entonces los requisitos exigidos para los diáconos son muchos. Y como lo he dicho, el servicio del diácono suele ser poco reconocido y apreciado dentro de la iglesia. Muchas veces se puede ver más el trabajo del pastor y ser más reconocido, pero la Biblia dice que el diácono va a ganar para sí un lugar de honor. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones el diácono hace trabajos, como se dice comúnmente, trabajos sucios, rutinarios o ingratos. Hay críticas, hay murmuraciones. Puedes ver en Hechos capítulo 6 qué es lo que había, críticas, que las viudas de los judíos no estaban siendo bien atendidas, que había una discrepancia entre viudas judías y viudas griegas, y había murmuración, había críticas, había una infinidad de situaciones contrarias y que estos hombres estaban, los 7 jóvenes estaban ahí llevando toda esa carga sobre su cuerpo. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo que este hombre que es fiel va a tener un galardón, o sea, una recompensa para su vida. En conclusión, una vida en comunión con Cristo es una vida victoriosa. Quien vive a Cristo Jesús en dependencia de fe y de fidelidad y de servicio, y se sustenta en la gracia que conduce al éxito y en el servicio para el Señor, como la experiencia que podemos ver en el apóstol Pablo, que habiendo hecho una labor muy amplia, más que todos los apóstoles, incluso los cristianos, debemos entender que el éxito en el ministerio no era un éxito personal, sino la obra del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Cada uno de nosotros, no solamente los diáconos, sino ese es un llamado para toda la iglesia, en especial para aquel que quiera aspirar a un oficio de diácono, somos llamados a la honestidad y a la moderación. Se nos llama a ser personas de una sola palabra y aplicarlo para nuestro tiempo tendría que ser con evitar el chisme y no ser dependiente de sustancias o excesos que nublen nuestro juicio. Tiene que ver con una conciencia limpia. No basta con conocer solamente la doctrina, que efectivamente hay que vivirla, sino tiene que ver con la aplicación práctica para mantener coherencia en todo lo que decimos y en todo lo que nosotros creemos, inclusive aquellas cosas que nosotros practicamos en privado. ¿De qué manera me estoy cuidando para no caer en ningún argumento en contra de mi vida? ¿Cómo te cuidas? Yo te voy a dar un consejo. ¿Cómo yo me cuido personalmente? Un ejemplo, si yo voy al baño, yo no veo mi celular en el baño. Jamás. Cuando estoy en la oficina abajo, en el garage, siempre mantengo la puerta abierta. Llega alguien y me la cierra. No, 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 ábrela, ábrela. Porque yo no quiero dar ocasión a la carne. Quiero que esté abierto todo. Eso es lo que yo hago. Redes sociales no tengo. Ninguna. Bueno, WhatsApp. Y contados los que hablo en WhatsApp. ¿Para qué? Porque yo quiero tener cuidado de mi vida. Porque quiero vivir lo que yo creo. Si te ayuda en algo, adelante, hermano. Debe haber prueba de nuestro carácter. Antes de asumir grandes responsabilidades, debemos ser fieles en lo pequeño. Debemos ser fieles en lo pequeño. Y consistentes. Una de las peores cosas que mata
la fidelidad de la inconsistencia. Muchas veces decimos, bueno, hay que hacer las cosas cuando sintamos, no. Aunque no las sintamos, tenemos que hacerlas, porque es parte de nuestra responsabilidad. Tenemos que aprender a asumir grandes responsabilidades, pero debemos ser fieles en lo pequeño. El servicio debe ser probado mediante la constancia y la humildad. Mediante la constancia y la humildad. Influencia en la familia. El servicio efectivo nace en el hogar. Se enfatiza que el respeto y la fidelidad en la pareja y la buena gestión de la familia son la base de la autoridad moral. ¿Cómo yo puedo decir o poder ministrar y mi esposa toda desordenada, ¿no? Y una cara de angustia? ¿Verdad que sí? La traigo toda nerviosa ahí, que no sabe ni lo que va a pasar. No, no. Vuelvo a repetir, no soy el hombre perfecto. Dios no pide perfección, pero sí pide que haya cualidades que nos respalden a nosotros. La recompensa. Quien sirve bien gana un lugar honroso. Ahora, el apóstol Pablo no estaba aquí viendo el arrebatamiento ni viendo la gloria en el cielo. En serio. El apóstol Pablo estaba con sus pies en la tierra. El que sirve bien gana un lugar honroso y una gran confianza en su fe. El servicio desinteresado fortalece la propia seguridad en Dios. Y aquí termino diciendo, ¿por qué hago lo que hago? ¿Sirves a Dios cuando te reconocen o sirves a Dios aunque no te reconozcan? ¿Sirves a Dios cuando todo está bien o a pesar de que las cosas no están bien y se ve negro, sigues sirviendo a Dios? Yo recuerdo en el pasado, ya con esto termino. Han venido varias personas y una hace poco, bueno, no poco, tiene algunos 2, 3 años o algo parecido. Vino una persona y me dijo, oye, ¿por qué no te afilas o cómo te asocias o cómo no te... A ver si me encuentran ustedes la palabra. Está la iglesia de Grace, la grande. ¿Ya? Me dijeron, ¿por qué no te vas a pedir ayuda de ellos? Me dijeron, vino aquí un hombre y me dijo, te van a dar dinero, te van a mandar ministros, te van a mandar muchas cosas. Dice, a mi hijo con mi hijo lo están haciendo. ¿Y vieras? Y yo le dije, no, no, nunca yo voy a hacer eso. Me dijeron en la ciudad, otro hombre vino, dime qué, si tú quisieras, y le dijo a un hermano de la congregación, porque tu pastor no quiere, si no yo ya les hubiera llenado la iglesia de montonal de juguetes, mochila para todos los niños y sin fin de cosas. Pero porque tu pastor no quiere. Ahora en la pandemia había presupuesto para iglesias y uno mandaba la solicitud y le bajaban recursos para darle dinero a las iglesias. Yo siempre he dicho, Señor, si esta es tu iglesia, tú has prometido sustentar tu iglesia. ¿En serio? La iglesia no necesita de esas cosas. No necesita de esas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a ser fieles con uno o con 1000. Vamos a seguir siendo fieles.
Si esto te anima, hermano, sé fiel en lo poco, sé fiel en lo mucho. Sirve con integridad en lo poco, sirve con integridad en lo mucho. Sirve con integridad cuando te agradezcan, sirve con integridad cuando te critiquen o te menosprecien, pero sirve al Señor en todo tiempo. Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de la exponencia. Permite que somos una iglesia que nos ordenamos de acuerdo a tu palabra. No queremos ser gobernados por el mundo, por sistemas de crecimiento. No queremos ser gobernados y súbditos del gobierno estatal. No queremos ser súbditos de nadie. Queremos ser súbditos de ti. Entiendo que tenemos, y sí creo con todo mi corazón, que tenemos comunión con otras iglesias. Tenemos compañerismo con otras iglesias, pero creo en una iglesia local. Creo que la iglesia local se sustenta a sí mismo. Creo en la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Señor, mi oración es que este año tú puedas, de esta congregación, levantar otros pastores, levantar diáconos, que vengan a hacer la obra administrativa, organizacional, para que la iglesia pueda funcionar de una manera correcta. Gracias te doy, Señor, porque sé que habrá más hombres, habrá mujeres que se dispongan para hacer tu obra en esta casa. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En él confiaré.